Hagamos esto una última vez. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. Para mí Percy Jackson pues llegó en el momento idóneo. Primero vi la película que me encantó desde un inicio. Fue para mí una de las era de mis películas favoritas. No recuerdo, sí, la vi primero en el cine y después, bueno, la compré. Pero era de mis películas favoritas. Recuerdo que era algo que solían pasar mucho en tele abierta aquí en México hace tiempo. Creo que a veces todavía la pasan, pero la verdad no tengo idea sobre de ello. Como sea, Percy Jackson para mí significó mucho, pero en serio mucho, mucho, mucho. Sí, ya sé que lo mismo dije de Harry Potter y probablemente se pueda pensar eso, pero la realidad es que Percy Jackson para mí significó. ¿Por qué? Porque llegó a mi vida en... Bueno, Percy Jackson, para mí yo los cuento como uno solo, no, realmente para mí no hay división. Son los primeros 5 libros que es Percy Jackson y los dioses del Olimpo y luego Percy Jackson y los héroes del Olimpo. Para mí es así. O sea, sí, ya sé que vienen personajes secundarios como Hazel, como Jason, como Piper, Frank y todos ellos, pero para mí sigue siendo mm, la misma historia contada en 10 libros. Bueno, no la misma historia, pero es una continuidad para mí. En los primeros 5, Percy Jackson va cumpliendo años, exceptuando el tercero. En el primero tiene 12, en el segundo tiene 13, en el tercero, que ocurre durante el invierno, sigue teniendo 13, en el cuarto 14, y en el quinto es cuando ha de cumplir los 15 años. Como todo camino del héroe, Percy Jackson es alguien no muy bien afamado dentro de la comunidad en la cual estuvo. Termina por salir de esa comunidad, es el elegido, tiene una profecía encima, llega y hace acciones valerosas que le terminan por dar la validación total de la comunidad a la cual llegó. No muy diferente de Harry Potter, claro está. Pero Percy llega a mí cuando yo tenía más o menos, si no me acuerdo mal, o 12 o 13 años, pero prácticamente tuve la edad de Percy. De nuevo me pasó lo mismo que con Harry. Hoy en día soy bastante mayor de lo que fue Percy. Entiendo que después hay otros libros, pero la verdad no los he leído, no los conozco, así que no voy a hablar de ellos, solo me centraré en estos 10. Y pues como fuera, Percy llegó a mí también en un momento en el que yo era un chico problema, si lo queremos ver así. También en el momento en el... Claro, yo jamás como Percy, que terminaba expulsado de casi cada colegio al cual iba. Yo no. Pero sí era un chico problema, entre comillas. Y llegó a mí. Me acuerdo que me llegué a sentir muy identificado cuando Percy dijo, no, más o menos. Era como tratar de estudiar para un examen y ni siquiera saber para cuál materia estabas estudiando. Y lo sé porque yo lo he hecho. Y me pasó lo mismo, me vi muy reflejado. También esta parte de cierto rechazo, porque los semidioses, dado sus cualidades de semidios, sus cualidades más pegadas al mundo griego y heroico que pegadas al mundo mundano, mundo mortal. En este lugar, el mundo que no es el mundo griego es el mundo mortal. Sus habilidades no están puestas para esto, tienen dislexia puesto que, según esto, están programados, determinismos biológicos aparte, para leer en griego antiguo, no en inglés, por lo cual se les dificulta de sobremanera el poder acceder a pues, a una lengua como el inglés. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Bueno, no, no se pueden desarrollar de la mejor manera, tienen dislexia, tienen déficit de atención. ¿Por qué? Porque se supone que sus reflejos, hablando de más determinismos, están hechos para el combate, su cuerpo está diseñado para combatir, no para estar sentado en un salón de clases aprendiendo sobre cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Percy, pues, no puede adecuarse al mundo mortal porque no está hecho para el mundo mortal, no es para él, simplemente. El mundo de los mortales no es para los semidioses. Por lo cual la mayoría de semidioses tienen un sentimiento de rechazo y de soledad. Se sienten marginados de la sociedad. ¿Por qué? Porque son chicos problemas, son chicos que incluso han participado en robos o lo que parecen robos, como Piper. Son chicos que han dormido en alcantarillas, como Leo. Son chicos huérfanos en algunos casos, como el caso del propio Leo. Simplemente son personas marginadas.
Me recuerdan un poco a los X-Men, marginados, pero siguen luchando por todo el mundo. Literal, no solo por el globo terráqueo, sino por el mundo, como lo conocemos hoy en día. Entonces Percy llega a mi vida y me hace darme cuenta que yo tengo pues parecidos con él. Obviamente no tengo dislexia, obviamente no tengo TDAH, aunque en algún momento llegué a sentir que quizás sí tenía hiperactividad, pero no tengo hiperactividad. Pero simplemente llegó y me hizo sentir totalmente conectado con él. Incluso un poco de esta historia de Percy. Quiero decir, bueno, los hijos semidioses solo tienen un padre, el padre mortal, porque el padre divino no se queda con ellos porque pues obviamente es un dios, así que no va a estar con los mortales. Quitando quizá la parte de los sentimientos y el hecho de amar a alguien tan joven y tan frágil, alguien que 20 años para él no es nada, ¿no? Quiero decir, para un árbol 20 años, no. 2 meses no son nada en este mundo, quedó clarísimo. En una parte se pierde un amigo de Percy, queda atrapado en un árbol y tardan mucho en decirle a Percy y a los demás porque pues para un árbol no es nada 2 meses ni 3 meses, para una persona como nosotros sí lo es. Bueno, entonces el punto es que los dioses se van. Como los dioses se van, ellos son creados en una familia usualmente monoparental, aunque no es el caso de Annabeth Chase, pero ese es otro tema. Y cuando ellos se van, cuando ellos han decidido irse, pues se quedan así. Y siempre hay cosas que te llaman a eso, siempre hay cosas que claman tu presencia, conexiones, como en el caso de Percy, le encanta la cabaña donde se conocieron sus padres sin saber por qué. La playa no es una playa espectacular, la playa no es una playa hermosa, solo es una playa y ya. Y él está ahí, y es feliz ahí, es feliz en el agua. De hecho, en el formato película fue mucho mejor retratado. Me gustó más cómo lo retrataron en el formato película, dado a que Percy puede hacer algunas cosas que parecen proezas, las cuales no haríamos la gran mayoría de personas, como estar mucho tiempo debajo del agua sin respirar. Y también conecté porque, bueno, Percy en un inicio está con Grover, que es una persona con discapacidad, y yo desde hace muchos años soy amigo de una persona con discapacidad. Me recordó mucho a nosotros dos, en muchos sentidos. Claro, después Grover se descubre que era únicamente una forma para camuflar su cualidad como sátiro, no como fauno, como sátiro. Y pues bueno, a final de cuentas resulta que no, él simplemente era una coartada para él. Y como sea, terminamos por ver las aventuras de Percy, las aventuras en busca del rayo maestro de Zeus que le fue robado, en busca del vellocino de oro para curar las defensas mágicas de su campamento, en busca del fin del mundo donde estaba Atlas deteniendo el cielo sobre sus hombros y ahora tenía atrapada a Artemisa. Vemos a Percy navegar por el laberinto, el mismo laberinto de Dédalo donde estaba encerrado el Minotauro, el cual planeaban utilizar los malos malosos para transportarse. Me parece que de hecho de todo el universo, al menos de los primeros 5 libros, lo más llamativo para mí fue eso. Un laberinto que crece, un laberinto vivo, un laberinto que siente, que no solamente es piedra, sino que es muchas otras cosas. Y aparte que sirve como un medio de transporte increíble. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar en alguna parte, caminar lo que parecen 20 metros por el laberinto y haber viajado 2000 kilómetros sin ningún tipo de problemas. Entonces obviamente si te sabes orientar por ahí podrías mover el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Claro, de hecho ese es el miedo, tienen una entrada en el campamento, así que lo que creen que pueden hacer los malos es entrar a través de esa puerta. Para entrar por esa puerta y el ataque va a estar desde dentro y si encima le generas un ataque desde fuera, bueno, acabará la cosa muy pero muy mal para todos aquellos que estén defendiendo el campamento. Fue uno de mis libros favoritos y el quinto libro ya es un poco más crudo, me gusta un poco más. Es un libro en el cual la batalla ahora se desata, sacan a Tifón, el ego de Zeus le impide hacerle caso a Artemisa, su propia hija. No sé si también ahí hay una cuestión del hecho de que es mujer, pero bueno, el ego de Zeus le impide hacerle caso a Artemisa. Si liberaron a Tifón, un monstruo mitológico que casi acabó con ellos una primera vez,
fue para distraerlos y poder tomar el Olimpo mientras ellos estaban ocupados peleando en contra de Tifón. Sin embargo, los muchachos, o sea, el campamento mestizo, el campamento de verano donde pasa el tiempo Percy, donde aprendió que es un semidios, la comunidad a la cual llegó a hacer proezas, lo detienen. Detienen el ataque. Es crudo en el sentido de que Luke Castellan, el malo de esta historia, se ha convertido en un mandamás de cierto grupo de choque. El grupo de choque está conformado tanto por monstruos como por semidioses. Y el mismo Percy lo nombra. Porque los primeros 5 libros están narrados en primera persona únicamente desde la perspectiva de Percy. Pero él no lo nombra. Hay bajas que no se van. Cuando en este universo acabas con un monstruo, se deshace en polvo y sus restos terminan en el tártaro. Entonces hay ciertos combatientes que nunca se van, cuyos cuerpos no se desintegran. Y eso es algo que cala. Me caló la primera vez que lo leí y me caló después porque es un conflicto ya más, un poquito más real. No es un conflicto algo caricaturizado como de, ay, no pasó nada. Porque el hecho de que se deshagan en polvo, al menos a mí me recuerda mucho a los videojuegos, donde puedes acabar con un montón de enemigos, como en World of War, y te acaban dando orbes para que mejores tu equipamiento. Desaparecen. La pantalla queda limpia, no quedas tú solo al final, cuando vences. En este caso igual, pero el hecho de que queden restos es fuerte cuando menos. Ya bueno, al final vencen al chico malo, el héroe se queda con la chica y todos vivirán contentos y felices. Pero no ocurre así, porque obviamente cayó otra profecía. Porque obviamente Percy no tenía con una profecía, porque obviamente necesitaban más. Y es cuando inician los héroes del Olimpo. Los héroes del Olimpo para mí significaron también mucho, porque los leí en un momento de mi adolescencia en el cual yo estaba bastante mal. Bueno, la primera vez que los leí simplemente y ya. Pero a posterior en mi adolescencia tuve muchas rachas negativas. Sobre todo en una cuestión emocional, ni siquiera en cuanto a lo demás. Fue en un año en específico en el cual me alejé de todo. Siempre he dicho que ese año para mí fue como Spider-Man 2 porque perdí mis poderes, no producía más telaraña y no me podía pegar a las paredes. Lo cual acabó por afectarme mucho. No escribía poesía, no escribía narrativa, ni siquiera leía. Lo único que me atreví a leer fue Percy Jackson y los héroes del Olimpo. Digo, después de todo uno necesita historias que te cuenten que ganaste, o que vas a ganar, o que vamos a ganar. Pero fuera de esas historias yo no me sentía para nada bien. Y como sea, pues las leí. Bueno, releí. Realmente recuerdo más haberlas leído en ese entonces de lo que recuerdo haberlas leído antes. Porque antes, hace como 10 años, recuerdo que alguien me prestaba los libros. Entonces, pues sí era como leerlo, pero no se sentía tanto como leerlo. Aparte que, bueno, había temas de traducciones y cosas así. Así que al leerlos, ahora ya siendo mis volúmenes, siendo mis libros, pues se sintió muy diferente. ¿Por qué? Porque ese libro ya era mío, porque ese libro forma parte de mí. Digo, ya lo hacía desde antes, pero ahora era el objeto físico de mi propiedad. No cambia mucho, obviamente, pero pues era, no sé, se sintió diferente. Incluso fue más consciente, a eso me refiero, que fue mucho más consciente el haberlo leído. Inicia esta historia con la historia de Jason, con la historia de Piper y con la historia de Leo. Estas historias parece que no se intersectan con Percy Jackson y parece que no tienen nada que ver con Percy, hasta que, derivado de la primera aventura, acaban por encontrar a Annabeth Chase, quien está buscando a Percy dado que está perdido. Y bueno, ahora se embarcan en una misión los semidioses. Y resulta que aquí conocemos que los dioses griegos tienen las dos vertientes, tanto la vertiente romana como la vertiente griega. Ojo, aquí no son los mismos porque mucha gente piensa que son exactamente iguales. No son exactamente iguales y de hecho se puede ver aún más con Atenea, a quien de hecho le dedican un libro durante esta saga. Dado a que en Grecia tenía un papel y en Roma tenía otro. Se ve incluso con Belona. Belona es una diosa de los conflictos, mientras que Atenea en el mundo griego es diosa de los conflictos y la sabiduría. Minerva, su contraparte romana, es más bien una diosa de las artes y un poco de la sabiduría, pero le falta esta vena conflictiva.
o bueno, ser diosa o mandar encima de los conflictos. Ustedes me entienden. Entonces, al momento en el que ella tiene otro papel dentro de la comunidad, pues no se podría llegar a decir de manera alguna son entes equivalentes porque realmente no lo son. O sea, no, para nada, no, ni siquiera haciendo una analogía al fútbol, ni siquiera juegan en la misma posición. Sería como decir que Messi y Memo Ochoa son lo mismo, porque son futbolistas, o sea, sí, pero uno es portero y el otro no. Como sea, el punto es que existen eso, entonces existe otro campamento. Entonces existe un campamento romano, a diferencia del campamento griego. El campamento romano tiene unas cualidades diferentes, dado a que esto parece más bien una ciudad, porque está basado mucho en Roma. Y obviamente, bueno, cabe aclarar que después de la caída de Grecia, el imperio, bueno, Roma como tal, porque no siempre fue un imperio, adoptó muchas de las costumbres, mitologías y demás de los griegos. Por eso es que tienen todo esto. Por eso es que cambiaron. Claro, incluso cambiaron a los dioses. Marte, el dios del conflicto, termina por convertirse en el dios principal, mientras que en Grecia era Zeus, el dios del rayo. Marte es Ares para los griegos. Y ya, bueno, el punto de todo esto es que hay otro campamento, hay otros semidioses, hay otras formas. Y bueno, como sea, esas historias son un poco más crueles, porque aquí donde conocemos a Piper, hija de un actor millonario quien no le presta mucha atención, y ella acaba siendo una delincuente infantil o juvenil. Sin embargo, resulta que no forma parte de los poderes que tiene ella de forma divina gracias a ser hija de Afrodita. Leo, un chico que quedó huérfano y vive, como ya conté, vivió en las alcantarillas, fue adoptado y acabó escapando de cuanta casa terminó. Jason, que es una persona perfecta, dado que es hijo de Júpiter, perfecta entre comillas. Y todo el mundo espera que él sea perfecto, todo el mundo espera que él sea el romano ideal, y de hecho lo es, pero si lo es, no es porque él lo sea realmente, o porque nazca de él, sino porque su madre le falló a él, y él no quiere fallarle a los demás como su madre le falló a él. No es que sea su volición, no es que él diga yo quiero ser un gran romano para poder hacer, o bueno, para ser un gran romano, no, simplemente él lo es porque no quiere decepcionar a las personas como él sí fue decepcionado en un momento. Conocemos también la historia de Hazel, una historia muy cruel, una historia de una hija de Plutón, Hades, dios de, bueno, su contraparte es Hades, pero Plutón también es dios de las riquezas del subsuelo. Ella tenía la cualidad de poder desenterrar gemas y oro, aún lo tiene, y cuando lo desentierra, la gente que lo toma queda maldita. Pero bueno, ella ayuda a Gaia, la enemiga principal de esta saga, pues a intentar recrear un monstruo. Al final ella acaba perdiendo la vida, pero luego es revivida. Y al momento de ser revivida termina por tener un choque histórico y cultural del tamaño del mundo, porque pues ella viene de otra época, una época muy diferente. Jason, Piper y Leo protagonizan el primer libro, en el segundo Percy, Hazel y Frank. Frank es un hijo no reconocido, porque también obviamente los dioses a veces ni siquiera se dignaban en reconocer a los hijos que tuvieron. Pero bueno, a final de cuentas, ellos protagonizan el segundo libro, van a Alaska, acaban con un titán inmortal sacándolo de Alaska y van a un lugar que al menos a mí me remonta mucho a ciertas canciones de Nacho Vegas, sobre norteñas, sobre lugares al norte congelados, fríos, depresivos, donde no hay nada, donde no hay mucha gente. Me recordó a eso y estuvo muy fuerte recordar eso, porque las canciones de Nacho Vegas no son muy positivas, que digamos. Y como sea, el punto es que ver a esa pequeña familia de semidioses que se forma y ver a Nico D'Angelo, un hijo de Hades, de quien según los test yo también soy hijo, o sea, mi hermanito, ver a mi hermanito demostrando lo que es, porque hay una parte súper fuerte en el cuarto libro, en la casa de Hades, que queda marcado. Incluso en esta saga en específico lloré mucho. ¿Por qué? Porque en el tercer libro Percy y Annabeth terminan por caen al tártaro, caen juntos. Y esa demostración de amor me parece una demostración bellísima, grandiosa,
y muy triste. Lloraba a mares con el libro prestado que tenían entre las manos, porque se habían ido, porque se perdieron, porque ya no estaban. Y después en el cuarto libro también no lloré, pero comprendí mucho más de lo que se trataba cuando se trata de Nico. Él tiene un secreto muy oscuro, y su secreto es que es homosexual. Claro que hoy en día no nos parecería, para muchos, que eso sea ningún tipo de problema, pero de la época en la que él viene, porque él también se quedó atrapado en el tiempo, sí lo es. Era pues algo horrible, él se quedó atrapado en el segundo gran conflicto que hubo en el mundo. Entonces al momento en el que él se queda atrapado, pues no era tan bien visto. Él estaba enamorado de Percy, estuvo enamorado de Percy, y de una manera muy cruel hacen que lo confiese, y solo Jason está presente. Pero te da a entender por qué es tan depresivo, te da a entender por qué se aleja de la gente, te da a entender por qué no se acerca a nadie, por qué no tiene conexiones, por qué parece vagar todo el tiempo. Y a veces en mi vida personal yo también me he sentido como Camus escribió El extranjero. No por las razones que Camus escribió, quiero decir, sino porque a veces me siento ajeno a muchos lugares en los que estoy. No voy a decir que huy de todos y soy el diferente y el raro, no. Pero hay muchos sitios donde yo no siento que sea mi sitio, donde no siento que sea mi lugar. Quizá por eso salto de un lado al otro, quizá por eso hago una cosa y la otra. Nico tiene algo así, porque él sabe de la existencia de ambos campamentos. Él se encuentra con Percy cuando obviamente Percy acaba en el campamento romano y Percy cree reconocerlo, pero Nico sigue de largo a pesar de sí reconocerlo. Son libros que me hablaron personalmente. Con Nico, con Percy, un poco con Annabeth siendo una sabionda, un poco con Leo también escapando de todos los lugares para no enfrentarse en contra de las cosas que él ya sabía que se tenía que enfrentar. Quizá Frank, Hazel y Piper están un poco más alejados de mí. Aunque si soy sincero, durante mi adolescencia Piper fue mi crush literario, si es que se le puede llamar así. Hoy en día ya no, obviamente, pero sí me pareció una persona muy atractiva. Pero muy atractiva. Bueno, un personaje, ¿no? Porque no es una persona. Y como sea, pues se acabó, se fue. Y esos libros los leí, no los he leído tantas veces como he leído Harry Potter, pero sí han formado parte de mí, de mi vida, de mi adolescencia primordialmente, porque pues quizás es eso, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, Harry Potter fueron los libros de mi infancia y Percy Jackson fueron los libros de mi adolescencia. Ahora ya en la adultez quizá ya no haya una saga que me marque. Hay más como Cazadores de Sombras, como los Juegos del Hambre, pero si soy sincero, para mí no son realmente libros que me hayan marcado tanto. Sobre todo Cazadores de Sombras, donde me parece que ahí hubo gato encerrado, pero les cuento cuando haga los podcasts sobre esos libros. Y pues bueno, no sé qué más se le puede añadir. Fueron libros que me hicieron conectar, fueron libros que me hicieron dejar de sentirme tan solo. ¿Por qué? Porque obviamente encontrar a un personaje ficticio, aunque sea con una historia similar a la tuya, siempre pues apoya mucho. ¿Por qué? Porque dices, ya no soy el tipo tan raro. O sea, esto le pasa a más gente, esto le ha pasado a más personas, esto no soy el único. Quiero decir, a veces, sobre todo cuando uno es adolescente, piensa que sus problemas son únicos. Y sí, realmente tus problemas suelen ser únicos, porque pues nadie ha vivido los mismos problemas que has vivido tú. Y nadie es tú. Sin embargo, a veces uno cree que eso solo le pasa a uno. Es como, ay, no necesariamente. Pero bueno, como sea, Percy, Nico, Piper, todos ellos se terminaron por convertir para mí pues, en personajes entrañables, personajes que aprecio. Claro, como ya dije, cambia, ¿no? Quiero decir, lo que me parecía Piper en su momento ya no me parece ahora. Soy mayor que Percy, soy mayor que Annabeth. Obviamente tampoco soy Quirón, quiero decir. No tengo esa edad ni de lejos y creo que jamás la podré tener. Pero, pues son libros así, bellos, trascendentales, al menos para mí. No son tan famosos y ni siquiera entiendo por qué. Porque a ser sincero, para mí es mucho más enriquecedor Percy Jackson de lo que lo fue Harry Potter.
¿Por qué? Porque bueno, Percy Jackson a final de cuentas te deja, al menos por encima y al menos sin profundizar, un entendimiento de la mitología griega. Mitología bastante, pues, malentendida a veces por otras cosas, como World of War. World of War es un desastre en cuanto a la mitología, pero Percy es un poco más fiel y te ayuda a entender otras cosas, a aprender otras cosas, saber otras cosas. Obviamente, al estar dirigido a un grupo pues más juvenil, no tiene muchas de las cosas que realmente pasaban en Roma y en Grecia, sobre todo durante las victorias, o sobre todo durante las fiestas, no sé, ahí ustedes entenderán, pero, pero ayuda, o sea, acabar sabiendo cuáles son los 12 dioses del Olimpo, acabar de entender esta diferencia epistemológica entre Atenea y Minerva, pues es algo bastante valioso. Y es lo que me ha dejado ser los libros de mi adolescencia. Que Percy fuera mi acompañante adolescente. Que me enseñara que no estaba solo. Incluso esa parte de la familia monoparental, sentirme tan identificado con esa familia monoparental que formaban Sally Jackson y Percy Jackson. Sentirme identificado con tantas cosas, con estos muchachos, pues no es poco. Pero pues no queda más que avanzar. Ya soy un adulto, no soy un adolescente, ya no tengo la edad de Percy, ya no tengo la edad de Harry, ya no tengo la edad de Piper. Y tampoco me puedo quedar enclaustrado en una época que ya no me corresponde. Como le pasó a Hazel, como le pasó a Nico, ya vimos, bueno, quienes lo hemos leído, ya vimos que lo pasaron mal. Y uno no puede ser un adolescente toda la vida. No sé qué me depare la adultez en este año, no sé qué me deparen las demás cosas, pero ahí hay algo. Y pues muchas gracias de verdad por seguir aquí. Muchas gracias por no abandonar este proyecto, pese a que a veces yo lo he abandonado. Pero como dijo alguna vez otra persona a la que yo admiro muchísimo, no los voy a dejar tirados. Y espero que ustedes no me dejen tirado a mí. Y a quien escuchó hasta acá, hasta la próxima. Y dejo esta grabación a falta de algo mejor.